Ahí van. Es la abuela, por eso la abrazo de esa manera. La abuelita. Bueno, quería contarles que quería compartir esta palabra que el Señor había puesto en mi corazón. La verdad que fue en un tiempo de oración, de intercesión que tuvimos antes del retiro de mujeres, ¿no? Y que podía ver que en ese tiempo de intercesión Dios era muy intencional en lo que estaba queriendo hablar. Saben que en un momento de oración podíamos sentir fuerte el gemido del cielo, de que su iglesia pudiera madurar, pudiera ir en madurez. Hay una necesidad del reino de Dios, es que maduremos. ¿Le puedes decir al que está al lado tuyo, hay una necesidad del reino? Que maduremos. Que maduremos. Es importante que comencemos a madurar, porque la falta de madurez nos trae consecuencia. Cuando no maduramos hay consecuencia. ¿A quién le gusta ver a una persona grande e inmadura? A nadie. Es horrible ver a una persona que se comporta como niño cuando ya es grande. Así que hay una necesidad del reino de que nosotros podamos madurar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no maduramos, cuando todavía estamos inmaduros, causamos retraso en el reino de Dios. Hay un retraso. Y también no podemos responder conforme a lo que Dios espera de nosotros. No podemos vivir en la realidad de Dios, no podemos disfrutar de lo que Dios ya nos ha dado en la vida de Cristo en nosotros. ¿Y qué nos dio? Toda la riqueza del reino. Pero no podemos disfrutarlo. ¿Por qué? Porque todavía estamos siendo niños espirituales. Y este clamor era muy fuerte en el espíritu de poder saber que el reino está esperando que maduremos, que la iglesia de Cristo, y no hablo simplemente de esta casa, sino hablo de la iglesia de Dios, que sea madura, que sea una iglesia entendida. Para que venga el Señor también necesita que la iglesia esté madura, entendida en lo que está pasando. Así que este clamor se lo quería extender a esta casa hoy, ¿no? Porque podía entender que en tiempos de intercesión el Señor no solamente nos hablaba para el retiro, sino que también nos estaba hablando como casa, para que pudiera haber madurez en nosotros. Por eso le puse como título a esta prédica, una iglesia llegando a su mayor expresión. Una iglesia llegando a su mayor expresión. ¿Cuál es la mayor expresión que puede tener la iglesia? Lo podemos encontrar en estos versículos, que es Efesios 4:13, que era uno de los versículos lema que pusimos para el retiro. Y si me acompañan todos, lo podemos leer. ¿Puede ser en la Reina Valera este versículo, por favor? ¿Me acompañan? ¿Cómo empieza? Hasta que todos, fuerte, hasta que todos lleguemos ¿a dónde? Del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí tenemos una parte de esa expresión. Y la otra es a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la máxima expresión de una iglesia. Es que todos lleguemos. ¿A dónde? A esa estatura, esa medida del varón perfecto, pero sobre todo que lleguemos a la fe y del conocimiento de Cristo. ¿Querés saber cuál es la mayor expresión de la iglesia? Subrayalo en tu Biblia, Efesios 4:13, ¿no? Y saben que, como les dije hace un rato, podía entender que todo esto que el Señor me hablaba de madurez, no tenía que ver solamente con un tiempo de retiro, sino que tenía que ver con una temporada que el Señor quiere traer a su iglesia. Y para esto, a modo de introducción, quería leerles, y quería que todos lo pudiéramos leer, uno de los resultados de la intercesión. Porque tuvimos muchas intercesiones en oración para el retiro. ¿Y cuál era nuestro pedido o cuál era nuestra oración? Alinearnos a lo que Dios ya tenía para este retiro, pero también
entendía que también lo tiene para esta temporada, para nosotros. Así que si me acompañan, lo vamos a leer. Es glorioso poder ir viendo esto. Si me acompañan los chicos ahí de multimedia, lo vamos a ir leyendo. Saben que esto que voy a leer ahora, Paola lo tiene, si usted lo quiere, en fotocopia. Y dice así: la palabra que sobresale en nuestro espíritu es la palabra hasta. ¿Vieron cuando empezamos a leer el versículo bíblico? Dice, hasta que todos lleguemos. Bueno, nos vamos a parar en la palabra hasta en el tiempo de intercesión. Y dice así: fuimos guiados, introducidos en las profundidades de esta palabra. Entendimos que los hasta de Dios representan un ámbito, un lugar divino, un tiempo eterno preparado por Dios para madurarnos. Madurar algo es llevarlo a un proceso de revelación y manifestación de la fuerza y el poder intrínseco, quiere decir por dentro. O sea, de lo que ya está dentro de nosotros y aún no hemos visto ni experimentado y que es necesario para la subsistencia y el desenvolvimiento de lo que somos en Cristo. La palabra simple, en palabra simple estamos siendo introducidos en un ámbito espiritual. Decí conmigo, el hasta es un ámbito espiritual que traerá velocidad para llegar a ser en este tiempo lo que el Señor está esperando recibir. Hasta representa ese ámbito de perfección, de madurez, de humildad, de disciplina, pero por sobre todas las cosas un ámbito de amor eterno. El hasta que acabamos de leer es un ámbito donde solo reina Cristo. Él es el todo y en todo, un solo maestro, una sola fe, un bautismo. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar a un Dios y Padre de todos y que obra a través de todo y está presente en todos. Aleluya. Hasta es un ámbito de impartición, de capacitación, donde seremos calificados no por méritos, sino por su espíritu, no por méritos propios, sino por su espíritu. Vamos a ser autorizando, abriendo y permitiendo un nuevo tiempo para la iglesia de Cristo. Seremos testigos del placer que Dios tiene en la obra completa de su Hijo en acción sobre su creación. El hasta que todos lleguemos es un ámbito que nos prepara para movernos con la armonía divina del uno. Como un cuerpo bien concertado, dice la palabra de Dios, y la palabra concertado es arreglar las partes de una sola cosa para que funcione como una unidad. Será un tiempo donde Dios mismo, por medio de la vida de Cristo y el fluir de su Espíritu, arreglará todas las partes y nos reunirá en Cristo. ¡Wow! Hasta es un ámbito de sencillez. Asuntos complicados se van a resolver. Respuestas difíciles humanamente vendrán. Es un ámbito de gracia abundante donde lo difícil se vuelve fácil. ¡Qué glorioso! Hasta es un ámbito de vida donde es ella misma la que se abrirá paso para ponerle fin a la infancia prolongada entre nosotros. Será un tiempo fresco, lleno del conocimiento de la verdad que libera. Un ámbito de sanidad, de nutrición, de robustez integral. Hasta es un ámbito de amabilidad, sensibilidad y perdón divino. Podríamos ver una visión de muchas personas perdidas. Algunas perdieron el contacto con Dios y con la realidad de Dios. Esto los hizo cautivos en confusión, inhabilitados para pensar con claridad. De a poco el corazón se endureció y se volvieron insensibles a la voz de Dios. Veíamos personas deslizándose, dejándose llevar de a poco por viejas costumbres, permitiendo cosas que no les convienen. Hasta
Es un ámbito lleno de pan para los hijos. Pan que libera, que devuelve la esperanza. Es un ámbito de renovación, un ámbito de reproducción, donde nuevas y eternas cosas serán incorporadas en todos nosotros. Hasta es un ámbito donde Dios producirá su fiel carácter en nosotros. Un ámbito que pondrá fin a la mentira, a las pretensiones en el cuerpo de Cristo, a las demandas y reclamos que el engaño siempre siembra entre nosotros. Hasta es un ámbito de avivamiento que Dios abre, nos permite entrar y quedarnos hasta que todos lleguemos. Decime si no es glorioso. ¡Wow! Cuando alguien se para en una sola palabra, ¿no? Y se paramos solamente en el hasta. Todo lo que significa el hasta. ¿Quién quiere permanecer en el hasta? Yo le decía, Señor, como casa, queremos entrar en el hasta. En este hasta que está todo, ahí es un ámbito donde podemos crecer, donde podemos permanecer, donde podemos colaborarnos unos a otros y esperarnos ser alimentados, nutridos, fortalecidos. Todo en ese hasta. Decime si esto no es glorioso. Por eso predico sobre esto, ¿no? Porque es algo tremendo. Yo le pedía esto al Señor, introducirnos como casa del renuevo, a poder llegar a poder estar en el hasta. Y quería predicar sobre esto para que sea una invitación, desde que comienzo a predicar hasta que termino, para que en tu corazón y en tu espíritu puedas decir, Señor, yo quiero estar en ese lugar. Yo no me quiero quedar más atrás. Necesito de esta madurez, necesito de todo lo que el reino está necesitando. ¿Saben? Cuando hubo tiempos de intercesión, en mi espíritu había una imagen constante, ¿no? Y una y otra vez venía cada vez que entramos en diferentes tiempos de intercesión. Y era un árbol bien frondoso, lleno de frutos. Eso es lo que yo podía ver. Tengo una imagen que me mandó la Norita, que es de su casa. Yo creo que son de naranja o mandarina. De mandarina. A ver si tienen la foto los chicos. Podía ver este árbol bien frondoso, lleno de frutos. Pero no estaban en el mismo tiempo de maduración. El árbol tenía frutos, a ver. Bueno, esa es la parte de los frutos. Vieron que hay algunos que están más amarillos, otro color naranja y otros verdes. Ese es el árbol grande. Es del patio de la casa de Oscar y de Norita Moreno. Y cuando lo vi el domingo dije, ¿me pasás la foto de ese? Porque me interesa, porque es lo que más o menos yo estaba viendo. Ahora poneme la otra foto, por favor, Eve. Miren, ¿cómo saben cuando un fruto no está maduro? Porque está verde, ¿sí? Está verde o está amarillo, no está preparado. Cuando vos te acercas a un fruto, ves la textura, el color, está preparado para poder consumir. Y yo en mi visión veía un árbol, pero con diferentes tiempos de maduración. Algunos estaban listos para consumir, otros estaban verdes y otros estaban como que empezaron a formarse y ahí quedaron. Y le preguntaba al Señor, ¿no? ¿Qué es lo que significaba esta visión? Y podía entender que el árbol representa el reino y los frutos somos cada uno de nosotros. ¿Está bien hasta ahí? Cada uno de nosotros. Pero mi pregunta al Señor era, ¿y por qué no tienen el mismo tiempo de maduración? ¿Por qué algunos están más preparados y otros no? Porque podemos decir, todos estaban prendidos del mismo árbol, todos comen lo mismo, todos tienen el mismo cuidado y el mismo cuidador. Todo estaba ahí preparado para que maduraran todos juntos. Y bueno, me preguntaba esto, ¿qué hace que el fruto madure? Y lo compartía con las chicas esto, ¿no? Cuando el Señor me hablaba. Y pregunté a San Google, San Google, y la pregunta mía específica fue, ¿qué hace que el fruto de un árbol madure antes y otro después? Y saben que me encontré con una palabra que decía que
para que maduren los frutos, necesitaban de una sustancia natural que se llama etileno. Capaz que acá muchos lo saben, para mí era nuevo, no sabía que existía el etileno, que trabajaba en que se madurara el fruto. ¿Cuántos sabían esto? Yo dije, wow, qué importante que esto. Graciela Peralta también me compartía lo mismo y buscábamos. Cuando yo me di cuenta y dije, claro, el etileno, ¿qué es lo que es? ¿Qué representa en el fruto, en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios hace que nosotros vayamos madurando, provoca que podamos madurar. ¿Cuándo hace esa tarea? Cuando nosotros le vamos dejando el gobierno completo de nuestras vidas al Espíritu Santo, como veníamos predicando, que Él realmente reconocerlo como Señor en nuestras vidas. Entonces, de esa manera, cuando nosotros entregamos todas nuestras áreas, el Espíritu Santo comienza a traer la madurez a nuestras vidas. Y saben que entendía que el árbol necesita o tiene como, tiene la necesidad o el propósito de dar frutos maduros para que podamos consumirlo. Pero el reino también tiene su propósito, que es poder dar hijos maduros para que el propósito de Él pueda avanzar, pueda continuar. ¿Y qué es la necesidad? Porque muchas veces entramos al Señor, nos convertimos y nos quedamos ahí. Me conformé con la salvación, está todo bien, pero me quedo acá. Pero el propósito de Dios necesita que vos madures, porque necesitas ser hijo entendido en todo lo que Dios quiere y tiene para nosotros. No podemos quedarnos ahí como niños. Así que, con respecto a esto, a la madurez, yo dividí la prédica en 3 puntos, ¿sí? Que quiero compartir con ustedes. El primer punto, ¿por qué es importante madurar? La iglesia, como dije hace un rato, necesita de hijos maduros para cumplir el propósito eterno de Dios o el propósito asignado. ¿Y cuál es ese propósito, como estamos hablando? De que todo sea unido en Cristo y así ser la máxima expresión de Él. Que cuando vean a uno de nosotros puedan ver a Cristo. Que cuando vean a la iglesia no hablen mal, sino que puedan ver a Cristo en la iglesia. Hijos maduros, entendidos. Y sabe que podía entender que Dios proveyó a la iglesia todo lo que necesita para que pudiera madurar, para que pudiera ser una iglesia que se desarrolle en esta madurez. Miren, acompáñenme a Efesios 4:11. Vamos a leer desde el 11 al 16. Y dice, Él mismo constituyó. ¿Quién es Él? Dios. ¿Qué? Dios, sí. Él mismo. ¿Qué constituyó para la iglesia? A algunos apóstoles. A otros, ¿qué más? Evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de ellos tienen una función, es una gracia. Es la gracia que Dios ha depositado para que podamos crecer. El maestro nos instruye, nos muestra, nos habla, nos enseña. Ahora, el versículo 2 dice el fin. ¿Por qué puso estas 5 gracias ministeriales? ¿Cuál es el fin? De perfeccionar ¿a quién? ¿Quiénes son los santos? Sí, somos nosotros. A perfeccionar a los santos, ¿para qué? Miren todos los para que hay acá. Para la obra del ministerio. Después dice, ¿para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí empieza el versículo que leímos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Obviamente que todavía estamos en camino, pero estas gracias van a colaborar para que nosotros podamos llegar a este conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahí hay otro más, para, el 14. ¿Por qué necesitamos ser maduros? ¿Por qué? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? Que va para cualquier lado, que no entiende nada.
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Saben que hay gente que está pensando de estas artimañas de cómo engañar a la gente? Hay gente que está planificando cómo sacarte la plata. Hay gente que está mirando y viendo cómo vas a hacer. ¿Por qué? ¿A quiénes pueden llegar esas personas? A los que son niños, a los que no han decidido crecer y madurar en Cristo. Porque una persona madura es entendida, sabe todas las cosas, entonces no es engañada. Sí, hoy vamos a ir para allá, entonces todos van para allá. Mañana vamos para el otro lado. Somos cambiantes, los niños son cambiantes. Hoy quieren una cosa, mañana quieren otra. No sabemos valorar las cosas. El niño. Por eso el apóstol escribe esto acá, el apóstol Pablo. El 15 dice, sino que siguiendo la verdad ¿en qué? En amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando vos vas entendiendo cada palabra de lo que está escrito, la importancia que es, casi todo el Nuevo Testamento está pidiendo que se madure, que el pueblo de Dios pueda madurar. ¿Cuántos saben que la madurez tiene un ambiente, nos provee un ambiente? ¿Cuántos saben esto? La madurez provee un ambiente. Miren, ¿cuáles puede ser? Esos ambientes son de luz. El Señor trae luz, trae entendimiento, de revelación, de entendimiento, de sabiduría, de gracia, de verdad. Esos son los ambientes donde nos encontramos para que nos desarrollemos en madurez. ¿Saben qué? Voy a tomar un poquito de agua. ¿Saben que hace un tiempo fuimos invitados con Marcelo a estar en unas charlas por Zoom que se dan 2 veces al mes? Y ahí nos encontramos con pastores, apóstoles, ¿no? Y son unas mesazas donde estamos comprendiendo y entendiendo tantas cosas, ¿no? Y son pastores y apóstoles de diferentes países, ¿no? Y los que van coordinando estos tiempos, estos Zoom, tiran algo, un tema, nos hablan, nos dan la charla y después lo exponen para que nosotros podamos hablar de ese tema. Creo que hace 2 sábados o 2 fines de semana anteriores estuvimos hablando y ellos pusieron cuál era la necesidad de cambios que necesitamos, cómo nos damos cuenta que necesitamos cambios y cómo poder generar esos cambios desde el lugar donde estamos y cómo lo haríamos. La verdad que nos hacían pensar y cada uno iba exponiendo. ¿Qué me gustan de estas mesas? Porque hay un tiempo, un ambiente de luz, de revelación. Lo que va compartiendo uno, va compartiendo el otro. Vamos edificándonos. Pero ¿desde dónde nos edificamos? Porque no son mesas donde discutimos, donde yo creo esto, donde es mi verdad, cuál es tu verdad, sino que hablamos desde el criterio del Hijo. ¿Cuál es el criterio del Hijo? De que todos hablamos de la misma mente, de la misma voluntad. Entonces, cuando nosotros hablamos y compartimos la palabra, desde ese criterio hay edificación, hay crecimiento. El tema es cuando nosotros plantamos y conversamos desde lo que yo creo, de lo que yo pienso y desde mi razonamiento. Ahí se acabó el ambiente que estamos hablando. Por eso necesitamos estos tiempos, esos ambientes, y podemos ver cómo nos vamos edificando y creciendo. Es tremendo poder escuchar a cada uno de ellos hablar. Así que quiero invitarte que aprendas a estar en estos ambientes realmente donde podés salir edificado, amistades, gente que puedas compartir, que podamos saber qué vamos a hablar. Pero también la inmadurez es un ambiente.
¿Y qué encontramos en esos ambientes de inmadurez donde muchas veces estamos? Hay ignorancia, hay hueco de Cristo, no entienden nada, no saben nada. Rebeldía, desobediencia. Te vas a encontrar con, yo no vi más a la iglesia porque la verdad que me hicieron esto, me hicieron lo otro. Mesas de ignorancia, mesas de rebeldía, mesas de inmadurez, donde necesitamos nosotros poner los límites y decir basta a esas mesas que no edifican, que no contribuyen a nada. Esas mesas o esos lugares hay rebeldía, desobediencia, desinterés, egoísmo, comodidad, vagancia, incapacidad, distracción, confusión y desvalorización de la palabra de Dios y de todo lo que se puede edificar. ¿Me va entendiendo? Por eso vuelvo a decir, necesitamos estar en los hasta para poder madurar en los hasta de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que la inmadurez no nos deja disfrutar de la vida de Dios. La inmadurez no te deja gozar de los beneficios que Dios tiene para nosotros, que es toda su riqueza, es todo lo que Él tiene. ¿Por qué no podemos disfrutar? Porque somos inmaduros. El niño inmaduro carece de responsabilidad, no tiene sabiduría ni entendimiento de muchas cosas. Por eso no se le puede dar a administrar las riquezas de Dios, porque ¿qué es lo que haría? La derrocharía toda. Capaz que si le doy a la Fran, le damos 50.000 pesos, la Fran no tiene idea del valor de la plata, no sabe lo que es. Bueno, es una suposición. ¿Qué es lo que haríamos? Lo primero que hace, va corriendo al kiosco y le hace al Gaby que le dé todo lo que está ahí. Quiero uno. Le alcanza mucho más que uno con 50.000 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque ella no conoce. Es inmadura, no sabe el valor que tiene, entonces lo va a derrochar en un ratito. Pero alguien que es maduro, que le damos esa plata, ¿qué es lo que hace? Y va a pensar qué es la necesidad que hay, en dónde lo voy a poner, cómo lo voy a hacer para multiplicar a esta plata, ¿o no? ¿Por qué? Porque somos maduros, porque ya vamos entendiendo que eso tiene un valor. Por eso la Biblia hace la comparación de un hijo que es heredero, pero no tiene la edad o la madurez suficiente para poder administrar la herencia. Acompáñenme ahí en Gálatas 4, 1 y 2. Dice en la versión NTV, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos, hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por sus padres. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. ¿Te das cuenta que si nosotros somos niños, permanecemos en una niñez espiritual, no podemos disfrutar de nada? De nada es diferente de un esclavo. ¿Por qué? Porque la ignorancia te hace ser esclavo, porque estás ignorando de todo lo que Dios ya dijo y todo lo que ya tenemos en Él. Pero claro, no queremos escuchar de Dios, no queremos ir a la iglesia, no queremos venir a los estudios, no queremos. Entonces la ignorancia es tanto que vos terminás siendo esclavo de la vida. Terminas siendo un esclavo del trabajo, terminas siendo un esclavo de tu mente, terminas siendo un esclavo porque no podés vivir en ningún beneficio de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. El apóstol Pablo, miren, va a la ciudad de los Corintios y ahí él iba con una revelación, con algo que Dios le había hablado para que les transmitiera a los corintios. Pero cuando llega ahí, se da cuenta que los corintios no estaban preparados para recibir la palabra. Por lo menos acá dice que ellos seguían tomando leche espiritual. No podía darle comida sólida. En 1 Corintios 3:1 dice así:
Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente de este mundo? Le estaba llamando la atención. ¿Hasta cuándo van a ser niños? ¿Hasta cuándo le voy a dar la leche? Acá pensaba en nuestra congregación, si vos sos nuevito y no entendés nada de la palabra, te vamos a guiar, te vamos a ayudar. El problema es que cuando sos viejo, y estoy hablando de viejo espiritualmente, que pasás años dentro de una congregación y no has crecido, es un problema. Es un problema para vos, es un problema para la casa, es un problema para el reino de Dios. Es un problema. Toda la palabra que da el apóstol Pablo es para que se incremente la vida de Cristo en cada uno de los santos. Pensaba que el Señor nos ha dado y todo el alimento que se prepara en esta casa es para que vos crezcas, es para que vos te alimentes, es para que vos seas una persona entendida. Entonces buscamos cuál es el alimento que necesita la casa y que viene de parte de Dios para ser alimentado. ¿Saben? Me acordaba del pastor David, que no está, ¿no? No vino. El pastor David controlaba la crianza o cómo iban creciendo sus hijos en la puerta de su dormitorio. Si vos vas ahora a su casa, en la puerta del dormitorio de él, en la parte del costado, del borde de la puerta, él iba marcando, ¿no? Marcaba a Damaris, a Billy, ¿no? Y le ponía la fecha de que tomaba la estatura, ¿no? Ponía la fecha, el nombre, y después de Billy, de Damaris, y todos los años vos veías que iba creciendo de Damaris y de Billy en la estatura que él iba marcando. Y pensaba, ¿qué problema sería si cuando vos vas a marcar el año siguiente ves que tiene la misma altura tu hijo y que todavía no ha crecido? Porque pasó un año desde esa última medición. Y decía, ¿qué pasa? ¿Cómo te ves vos en esa medición? ¿Has crecido del año pasado a ahora? ¿La vida de Cristo ha crecido en vos o no? ¿O sigue estando igual? Porque también sería un tema que no fuéramos creciendo, que no fuéramos dando a la medida conforme a la edad que vamos teniendo. Necesitamos, este es un llamado, iglesia, este es un llamado para mí, es un llamado para cada uno de nosotros, de dejar las distracciones y comenzar realmente a dar a la medida de lo que Dios está esperando que nosotros demos. Amén. Punto número 2. ¿Cuáles son algunas de las evidencias de la inmadurez? ¿Cómo me puedo dar cuenta que yo estoy siendo inmaduro o que alguien más está en inmadurez? Nos damos cuenta en estas evidencias que hay enemistades entre hermanos en Cristo. Palabras de juicio que no producen crecimiento, sino destrucción y división. Habladuría, chismes, comentarios sin edificación. Pecados ocultos no tratados o confesados. Resistencia a la palabra de Dios. Personas que se encierran en sus propias casas o negocios y viven sus vidas sin compromiso cotidiano con la vida dinámica de la iglesia. La iglesia por un lado y mi vida por otro. En estancamiento en diferentes áreas de la vida por no reconocerlo a Dios como Señor de esas áreas. Áreas económicas, área relacional, área familiar. Falta de sujeción a las autoridades puestas por Dios. Y escúchame bien lo que voy a decir. En obediencia revelada, no impuesta. Que el Espíritu Santo te revele
la obediencia que hay que tener según lo que Dios espera. Falta de frutos espirituales en el tema del carácter, por ejemplo. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esta inmadurez? Estar desenfocado todo el tiempo, estás distraído en situaciones que pasan. Pierde la capacidad de discernir los tiempos en los que estás viviendo. No te estás dando cuenta porque estás distraído en otra cosa. Se manifiestan en resentimientos, en ofensa. No valoran lo que es impredecible o importante. Entonces comienzan a negociar con prioridades. No son responsables de su administración. Le estás dando para que administren algo en la congregación, pero no vinieron, llegaron tarde, se quedaron esperando. No pueden escuchar la voz de Dios con claridad. Son tardos. Hebreos habla muy fuerte de esto. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. El escritor de Hebreos. Cuando hay activismo y religiosidad, hacemos porque hay que hacer algo. Y todo provoca cansancio por hacerlo con nuestras fuerzas. Hoy tengo que ir al discipulado. Hoy tengo que ir a atender los niños. Hoy tengo que ir. Y ahí estamos en el hoy. Queja todo el tiempo. Carece de convicción. Hoy quiero algo y mañana quiero otra cosa. Ya no lo quiero más. No le gusta ser discipulado. Son engañados con facilidad por falta de raíz, como habló Natanael el sábado pasado. No hay una raíz, no hay a dónde aferrarse. Se deja fascinar o encantar con facilidad. Estos engañadores mezclan verdad con lo falso, provocando el engaño. Y si se carece de discernimiento, no te vas a dar cuenta en dónde está el engaño. Conocer el nuevo pacto es imprescindible. ¿Por qué? Porque no te deja que te engañes fácilmente. Otra cosa que anoté, ¿a dónde? Para eso estamos nosotros las autoridades, para pesar lo que es verdadero y lo que es falso y guiarlos a toda verdad, también para romper todo encantamiento. Eso es parte de la madurez, poder entender esto, poder llevarlo a un concilio, a una mesa, decirle, miren, yo estoy entendiendo esto, ¿por qué no nos sentamos, pero no con niños? Vamos a opinar y vamos a hablar en esa mesa desde el mismo criterio de Cristo. No de lo que vos crees, ni de lo que vos entendés, ni de lo que te parece, sino del criterio de Cristo. De ahí nos sentamos y hacemos esas mesas y podemos conversarlo como personas adultas y entendidas. ¿Se entiende? Amén. No encerrarnos en nuestra propia opinión y no pedir consejos. ¿Por qué? Porque hay menosprecio a todo lo que representa autoridad. Se manifiestan tomando sus propias decisiones. Eso hace la inmadurez. Nadie les puede decir lo que se tiene que hacer. Van donde quieran sin sujetarse, no se reportan, no piden permiso, ni avisan. Yo me manejo, me acuerdo hace un tiempo atrás, que ya no están esas mujeres acá con nosotros. Yo fui porque me invitaron a un retiro de cita con la vida que se hacía acá en el Dino, ¿no? Y cuando llegué ahí había un grupo de mujeres que decían, hola, ¿cómo estás, pastora? Acá estamos, nos sacamos la entrada hace 2 meses. Ah, mira, ¿sí? Sí. No fueron capaces de venir a contarnos y decirnos que se habían sacado la entrada hacía 2 meses. Y yo digo, qué falta de consideración, qué falta de entender que perteneces a una casa. ¿Por qué? Porque todos que estamos acá tenemos familia y sabemos que cuando vivimos en una familia, bueno, yo digo, voy hasta la verdulería, ¿alguien quiere algo? O voy a salir hasta la casa de fulano, voy a venir. Por lo menos que toda la familia esté sabiendo a dónde vamos. Mi familia se maneja así, ¿la de ustedes?
Sí, nos reportamos, lo decimos, porque vivimos en familia. Pero cuando vos te manejas tan independientemente, no estás entendiendo que perteneces a una casa, que perteneces a una familia y que hay padres espirituales puestos por el Señor para que vos puedas reportarte. Esto es lo que hace la inmadurez. No puede ver el cuerpo de Cristo. Ninguna persona con una niñez espiritual puede colaborar en el propósito de Dios. La inmadurez trae a la iglesia letargo. ¿Qué es lo que es letargo? Es un adormecimiento, una pereza, una frialdad. ¿Saben por qué? Porque es parte de la inmadurez. La inmadurez no permite ver a Cristo como la vida misma y como la fuente de todas las cosas. Fuerte, ¿no? Fuerte, pero es necesario. Es necesario que entendamos cómo actúa la inmadurez y que cuando la presentamos a la inmadurez podamos decirle no, no queremos más de esto. Todo esto es un llamado de atención, de conciencia al espíritu nuestro para poder decir, Señor, quiero estar en el asta. Quiero dejar este tiempo donde no ayudó ni contribuyó para nada. Punto número 3 y último. ¿Cómo hago para madurar? Lo primero que debo entender es que sí o sí necesito ser obediente al señorío de Cristo. Mientras más rápido me entrego todas las áreas de mi vida al señorío de Cristo, mayor va a ser el tiempo donde voy a poder madurar, más rápido. Recordaba la historia o la visión de Ezequiel, en Ezequiel 47, cuando dice la palabra, vino un hombre que era el Espíritu Santo, que representa el Espíritu Santo, y que lo llevaba a través, en su visión, a través de un río con diferentes profundidades. Yo creo que lo prediqué a esto, pero bueno, cada una de sus profundidades. Y dice que el Espíritu Santo, ¿cuál era la tarea que hacía? Iba midiendo la profundidad del agua, iba diciendo, bueno, ya está apto Ezequiel para poder ingresar a esa profundidad. Eran los tobillos. Después volvió a medir y le dio y pudo ingresar Ezequiel hasta la rodilla. Después volvió a medir y estaba apto, listo, maduro Ezequiel para poder ingresar las aguas que le llegaban a la cintura. Después volvió a medir y cuando volvió a medir lo encontró apto, listo para que siguiera la siguiente profundidad que le daba los lomos. Pero cuando llegó acá, volvió el Espíritu Santo, el hombre, a medir y se encontró con que no estaba preparado para seguir un tiempo de nado, porque ya no podía seguir haciendo pie sobre ese río. Y lo que hace es volver de nuevo a la orilla. Pensaba que esa es la tarea que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos va midiendo para ver cómo respondemos, como hacía el pastor David con su hijo, a ver si estaban yendo a esa medida. ¿Qué nos hace apto para seguir para la siguiente medida? El progreso de la madurez que vos tengas. El progreso que vos tengas. ¿En qué? En conocimiento, en entendimiento, pero sobre todo en la vida de Cristo. Podemos tener mucha Biblia, pero es entender cosas que los demás no entienden. Podemos estar capacitados intelectualmente, pero carecemos de la vida de Cristo. ¿Cuándo se ve que tenemos la vida de Cristo? Cuando la manifestamos en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos, podemos vernos. Podía entender que esta era la gran necesidad que tenía el reino, ¿no? De expresarnos en un mayor entendimiento y conocimiento de Cristo. Y leemos Proverbios 2, del 3 al 6, el último versículo. Y miren cómo en el libro de Proverbios, sé que los hombres están leyendo Proverbios, así que seguramente la deben haber leído. Y dice así: pide entendimiento y busca la sabiduría. ¿Cuántos oran pidiendo sabiduría? ¿Cuántos oramos pidiendo entendimiento? Porque es una oración tremenda. Señor, yo quiero.
Pide entendimiento y busca, dice la palabra, la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Pensaba que si guardo acá plata, un tesoro, lo escondo bien. Y le digo a ustedes, el primero que llegue y encuentre el tesoro que escondía ahí, se lo puede quedar. Vendrían, me darían vuelta la maceta, la dan vuelta buscando ese tesoro. Bueno, la palabra está hablando que con esa intención vos tenés que buscar la sabiduría de Dios, buscarla. Así dice la palabra de Dios, llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Ahí viene la madurez, cuando nosotros vamos conociendo y entendiendo. Hablamos de ser entendidos y de conocer más de Cristo, porque solo conocerlo, entender a Cristo, nos va a dar como resultado obedecerle. Y la obediencia nos va a dar la madurez que necesitamos. La madurez es ver a Cristo crecer en la persona. Esta madurez necesita de dos aspectos claves, de dos. Uno es el alimento y el otro es la atmósfera donde se encuentra. Necesitamos alimentarnos de la palabra, de la oración, de una búsqueda de Él para poder alimentarnos. Y eso va a crear las atmósferas que necesitamos. En dónde nos encontramos, con quién hablamos, qué es lo que hacemos. Necesitamos de esas atmósferas donde nos van a dar el crecimiento y la madurez que necesitamos. Amén. Te invito a que te pongas de pie. ¿Cuántos entienden que necesitamos madurar? ¿Cuántos entienden esta palabra? Que necesitamos madurar, que necesitamos crecer, que necesitamos comenzar, porque la madurez cambia nuestra manera de hablar, es algo que el lenguaje cambia también. ¿Cómo habla un niño? Yo quiero, yo necesito, yo, está centrado en su propia necesidad. Pero el adulto, y cuando vos hablas con una persona madura, tiene otra visión, habla de otra forma, dice el reino necesita, ya lo habla corporativamente. Pero no podemos estar centrados siempre en la necesidad individual, porque Dios habla así. Yo quiero realmente hablar a la casa del renuevo y a todos los que están también, que no pertenecen a la casa. Quiero hacerle una invitación, si en tu corazón está, que sea una temporada del asta, una temporada de poder madurar, que siempre van a ser beneficios para uno mismo, beneficios para la familia. ¿Saben lo que es tener un hombre sabio, entendido, maduro, que sabe guiar a los hijos? ¿Saben lo que es ser una madre sabia, entendida, madura, guiando todas las cosas? Los hijos que sean maduros, entendidos. Necesitamos madurar, necesitamos crecer, necesitamos que haya menos de Cristo, menos de nosotros para que haya más de Cristo. Yo quiero invitar a toda la casa, a la congregación. Esto amerita un altar. La madurez, el cambio de pensamiento necesita un altar. Yo quiero invitarte como casa, que vengas y pases. Si aquellos que también están necesitando de esta madurez, esto es un llamado para todos nosotros. Mientras cantamos, ¿te parece? Mi vida tuya es. Has hecho todo nuevo en mí. ¿A dónde más iré? Pues nada me enamora más que tú. Mi vida tuya es. Señor, quiero madurar, decirle así en tu interior. Has hecho todo